¿Qué tal, amigos? Diciembre, mes de la Navidad, mes del aguinaldo. Es un derecho que tenemos todos los que trabajamos para un patrón. Está consagrado en el artículo 87 de la Ley Federal del Trabajo, el cual regula que esa prestación es mínimo de 15 días del salario y que se debe pagar antes del día 20 de diciembre. Ojo con esto, porque muchos piensan que es el día 20 de diciembre la fecha para el pago. No, es antes del 20, es el 19, el 18, el 17. Incluso en algunas empresas se ha llegado a pagar de manera proporcional en cada nómina que se va pagando, semanal, quincenal, mensual. Entonces, eso es importante que sepan ese plazo, ese salario. Y hablar del salario es hablar de esos salarios que se fijan en la Ley Federal del Trabajo y que puede ser por unidad de tiempo, por comisión o por unidad de obra, entre otros, porque también está a destajo. Pero los más comunes son esos. Repito, por unidad de tiempo, por unidad de obra o a comisión. Vamos, también en ese artículo regula, en el artículo 87, regula claramente que cuando el trabajador no laboró todo el año, ya sea porque inició después del 1 de enero o ya sea porque se dio de baja, se deberá pagar de manera proporcional dicha prestación, en función de los días laborados. Bien, entonces, como se darán cuenta, ahí en ese artículo 87 se regula lo que les estoy explicando y vamos a poner un ejemplo de cómo se calcula el aguinaldo cuando se trata de un salario por unidad de tiempo, es decir, por jornada laboral, ya sea de 8 horas, de 7 horas, de 7 horas y media o jornada reducida incluso. El artículo 82 regula que salario es la cantidad que debe percibir el trabajador por su trabajo. Cuando se trata de unidad de tiempo, pues lo que se pacta por día es la base para pagar el aguinaldo. En este caso, tenemos como un ejemplo que se van a pagar 15 días, que es lo que marca la ley como mínimo, con una situación en donde el trabajador faltó 5 días injustificadamente. Ojo, esto va a ser bien importante en los 3 ejemplos que les voy a poner. Cuando hablo de injustificado es que no hay algún certificado de incapacidad, que no hubo un riesgo de trabajo, que no hubo una maternidad, que son los que contempla la ley como trabajadores en servicio activo. O sea, ante esa situación se consideran en servicio activo, es decir, se toman en cuenta esos días para pagarse el aguinaldo. En el caso de 5 días injustificadas, se disminuyen esos días en la parte proporcional. Entonces, si multiplicamos la cuota diaria, en este ejemplo, 300 pesos por 15 días, nos daría un aguinaldo de 4,500, pero como la ley me regula que se debe pagar en función de los días que laboró el trabajador, entonces dividimos el aguinaldo entre 365 y lo multiplicamos por 360 días, porque ya se disminuyeron esos 5 días de faltas injustificadas, y nos daría un aguinaldo proporcional de 4,438.35. Ese sería el monto correspondiente y a ese importe hay que retenerle el impuesto sobre la renta que corresponda. Ahorita vamos a ver cómo se calcula el impuesto sobre la renta. Bien, por otra parte, cuando se trata de trabajadores que reciben una remuneración variable, es decir, aquellos que trabajan por metro cuadrado, por kilómetro recorrido, por pieza producida, confeccionada, etc., para ellos hay un caso especial. El artículo 89 de la Ley Federal del Trabajo regula que se debe tomar el salario promedio de los últimos 30 días antes de nacer el derecho, que es el 20 de diciembre. Entonces, si es así, debemos sumar los salarios de los últimos 30 días y los dividimos entre 30 para sacar un salario promedio. Ese salario promedio sería la base para calcular el aguinaldo. Entonces, en este ejemplo, tenemos que los días que se le pagan a este trabajador que están en el contrato son 15, como días con derecho al aguinaldo, faltas 84 días de incapacidad por maternidad. Ojo, también como comenté hace rato, esto no perjudica al trabajador toda vez de que la misma Ley Federal del Trabajo considera que en estos casos se consideran trabajadores en servicio activo, porque es algo ajeno a ellos. Entonces, y además que esté amparado con un certificado de incapacidad emitido por el Instituto Mexicano del Seguro Social o por las dependencias gubernamentales de seguridad social. Bien, el sueldo de los últimos
30 días serían 14,580. Entonces, como decíamos, se tendrá que dividir esos 14,580 entre 30 días, nos daría el salario promedio, que al multiplicarse por 15 días, que es el derecho del aguinaldo, nos darían 7,290, que sería el aguinaldo correspondiente. Lo mismo se divide entre 365 días y se multiplica por el número de días que elaboró el trabajador. En este caso, si se dan cuenta, no estoy disminuyendo nada porque se considera esos 84 días de incapacidad por maternidad como días laborados. Entonces, su aguinaldo sale íntegro de 15 días correspondientes. Bien, y también por otra parte tenemos cuando se trate de comisionistas. Los comisionistas se entiende que tienen ingresos variables, ya sea porque ellos cobran una comisión en función de las ventas realizadas, de la cobranza o alguna prima sobre alguna base. Entonces, si es así, todos los comisionistas, regula la Ley Federal del Trabajo que el salario que se tomará como base para el aguinaldo será el promedio que se obtenga de los últimos 365 días antes de que nazca el derecho, o sea, es decir, antes del 20 de diciembre. Entonces, ese salario que se recibió durante los últimos 365 días es el que se va a dividir entre los 365 para sacar el salario diario, mismo que se va a multiplicar por los 15 días que tiene derecho de aguinaldo, y nos daría el aguinaldo proporcional. En este caso son 18,755. No omito decirles que también hay faltas de incapacidad por riesgo de trabajo, y lo pongo intencionalmente porque también en este caso esos días que faltó el trabajador por dicha incapacidad se consideran como días laborados para efectos del aguinaldo. Entonces, siendo así, se darán cuenta que al dividir su aguinaldo correspondiente de 18,755.34 entre los 365 nos daría el aguinaldo diario, multiplicado por los 365, o sea, no se disminuye ningún día, quedaría su aguinaldo íntegro de 18,755.34. Entonces, les estoy poniendo los 3 ejemplos más comunes que se pueden llegar a dar en las empresas para que ustedes tomen como base esto, toda vez de que muchas veces a los comisionistas les calculan su aguinaldo con la última nómina, a las personas que reciben salarios variables también a veces con la última semana o la última quincena, lo cual es incorrecto. También por otra parte es importante decirles que la Ley Federal del Trabajo regula claramente que cuando se trate de un pago de salario, o en este caso el aguinaldo, deba ser en efectivo, se deberá pagar con la moneda de curso legal, que es el peso mexicano. No obstante, ese mismo artículo da la opción de que el aguinaldo se pueda pagar con una transferencia electrónica de fondos, con un cheque para bono en cuenta del contribuyente, en este caso del trabajador, o con cualquier otro medio como puede ser una tarjeta de crédito o una tarjeta de débito, que eso normalmente no se llega a utilizar. Asimismo, en ese artículo 101 de la Ley Federal del Trabajo se regula que cuando se pague el aguinaldo o cualquier salario, en este caso el aguinaldo, se debe extender un comprobante fiscal de manera impresa. Ese comprobante fiscal de manera impresa debe contener la firma autógrafa del trabajador, ¿sí? Entonces, no omitan esto porque pues, es una manera de que en un juicio laboral tenemos que exhibir ese comprobante de manera impresa y con la respectiva firma autógrafa del trabajador. Sin embargo, también en este mismo artículo nos deja en claro que también se podrá expedir ese comprobante en cualquier otro medio. Ese otro medio es el comprobante fiscal digital por Internet, que establece el artículo 29 y 29A del Código Fiscal de la Federación, el famoso CFDI de nóminas. Ahí también se puede emitir ese comprobante para efectos fiscales y el cual no requiere una firma autógrafa, simplemente lleva la cadena original y el sello digital de la empresa que lo emite. Bien, en caso de que el aguinaldo se pague en cantidades menores o no se pague, hay una multa para los patrones que es de 50 veces el valor de la unidad de medida y actualización, la famosa UMA, o hasta 5,000 UMAs. Ahí va a ser a criterio de la autoridad según se haya cometido el delito, que sería de 5,000 UMAs, la multa máxima 434,400 pesos.
en esta situación en la que cerramos un año muy difícil, que probablemente algunos patrones van a tomar como argumento que por la situación de la pandemia no les alcanza para el aguinaldo, no tienen para pagar el aguinaldo, sería conveniente que llegaran a un acuerdo con los trabajadores de tal manera que se provisione la contingencia, que se llegue a un acuerdo, que se pacte en ese acuerdo que se va a pagar y que se pague en parcialidades o en cierta fecha, pero no omitirlo, porque si lo omiten no se van a poder quitar esta multa por ningún motivo, ¿sí? Entonces hay que tomar en cuenta este artículo 1002 de la Ley Federal del Trabajo, aunado con el 992, que dejen claro el tema de las infracciones y sanciones para los patrones. No omito decirles que también el aguinaldo no debería pagar impuesto, porque la verdad es una cantidad que devengamos día con día por el esfuerzo, por el trabajo que damos todos los trabajadores en el día a día, y no se le debería retener impuestos. Sin embargo, en la ley del impuesto sobre la renta regula que hasta 30 veces el valor de la UMA, de la unidad de medida de actualización, no se pagará impuesto sobre la renta. Sobre el excedente se pagará dicho impuesto. Ejemplo, todo el aguinaldo que exceda de 2.606.40 deberá pagar impuesto sobre la renta el excedente, pero hasta ese monto no se pagará. Entonces, quien gane menos de esa cantidad, de 2.606.40, no se preocupe, su aguinaldo deberá salir íntegro. El que exceda, pues deberán verificar que el impuesto sobre la renta se les retenga de manera correcta. Les vamos a poner aquí algún ejemplo ya práctico de cómo se tiene que hacer ese cálculo de esa nómina especial para efectos fiscales, de cómo se le debe calcular el aguinaldo, cómo se le debe retener el impuesto sobre la renta y cómo se debe timbrar dicho aguinaldo. Bien, entonces para ello, si me permiten, voy a mostrarles aquí un ejemplo de un sistema de nóminas en donde ya se hizo el cálculo en una nómina especial, específicamente del 20 de diciembre, y ahí pues se capturaron la información de los trabajadores de tal manera que en su recibo aparece el monto del aguinaldo exclusivamente porque se hizo como una nómina especial y el monto del impuesto sobre la renta. Dicho impuesto sobre la renta fue calculado conforme al reglamento, es decir, el aguinaldo se eleva al mes, ¿verdad? Así lo hace el procedimiento de este sistema, el monto del aguinaldo lo eleva a un factor de 2 veces o 2 puntos y fracción, dependiendo los días en que se esté considerando para el aguinaldo, pero de manera general lo eleva al mes y en ese importe le calcula un impuesto sobre la renta. Para estos 17,221 pesos se le calcula un impuesto sobre la renta y del monto del aguinaldo, ¿sí? Del monto del aguinaldo, si me lo permiten, lo voy a leer, son 8,502.90. De esos 8,502.90 se le restan los 2.606.40, que es los 30 veces el valor de la UMA, y nos dan 5.896.50. Esos 5.896.50, el artículo 174 del reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta regula que se debe dividir entre 365 días y se multiplica por 30.4, de tal manera que nos da 491 pesos con 37 centavos, que es el promedio mensual del aguinaldo gravable. Ese promedio mensual del aguinaldo gravable se suma a los 17,232, que sería el ingreso del aguinaldo elevado al mes, y nos darían 17,723. Entonces ya tengo dos montos. Uno que es el aguinaldo elevado al mes, que es de 17,232, y otro que es el aguinaldo elevado al mes más una mensualidad del aguinaldo gravable, que serían 17,723. A los 17,232 se le calcula un impuesto y me da 2,387. A los 17,723 también se le calcula el impuesto y me da 2,492. La diferencia de 2,492 del impuesto ya con el aguinaldo gravable de un mes y el aguinaldo elevado al mes, esa cantidad, esa diferencia se factoriza de tal manera que se divide esa diferencia de impuesto entre la base que fue un mes de aguinaldo gravable y nos daría una tasa del 21%. Ese 21% se multiplica por el ingreso gravable, que es de los 5,000
Aquí están los 5,896 y nos da un impuesto sobre la renta de 1,259.49. Para dejar un poquito más claro, porque esto lo hace internamente el sistema, digo, algunos sistemas lo muestran, otros no, y esto se le llama cálculo conforme al reglamento. Se sugiere que todos los que calculamos, contadores que calculemos el impuesto sobre la renta del aguinaldo, apliquemos la retención opcional que me permite ese artículo 174 del reglamento de la ley que estamos comentando. Entonces, otra manera de ejemplificarlo sería la siguiente, ¿sí? Ejemplo, para el año 2020, un salario mensual de 10,000 pesos, cuya cuota diaria es de 333 pesos, o sea, 10,000 entre 30, 333.33, eso lo multiplicamos por 15 y me daría 5,000 pesos de aguinaldo. Ese es el aguinaldo correspondiente. Entonces, como dijimos, al aguinaldo correspondiente se le resta la exención, o sea, lo que no va a pagar impuesto. Nos quedarían 2,393 del aguinaldo que va a pagar impuesto, o sea, que se le llama ingreso gravable. Eso lo dividimos entre 365 días y lo multiplicamos por 30.4 y nos da un promedio mensual de 199.36. Entonces, al aguinaldo, ¿sí?, al sueldo mensual ordinario, se le calcula el impuesto, ¿sí?, a lo que es su salario normal se le calcula el impuesto y nos darían 912 pesos. Y al salario mensual ordinario más una mensualidad promedio del aguinaldo serían 10,199, se le calcula el impuesto y nos darían 947. Entonces, como bien dijimos, la diferencia del impuesto sobre la renta ya con una mensualidad de aguinaldo gravable menos el impuesto del salario ordinario normal nos daría una diferencia de 35 pesos. Esos 35, incluso si ustedes lo multiplican por 12, nos daría, digo, como una referencia, esto por 12 sería el impuesto a retener, 421.54, que se dan cuenta, 421.78. Es una prueba rápida, que es la diferencia de impuestos, multiplíquenla por 12 meses, porque es lo que provocó una mensualidad del aguinaldo. Por eso es que yo lo multiplico por 12 y me daría esto, que ya en el procedimiento del reglamento sí nos dice que esa diferencia se divide entre la mensualidad gravable y nos va a dar un porcentaje. Luego el aguinaldo gravable, 5,000 menos 2,604, que es la parte que no paga impuesto, ¿sí?, se multiplica por el 17.62 y sería el impuesto a retener de este aguinaldo de 5,000 pesos. Ahora bien, si ustedes lo hicieran conforme a la ley, pues simplemente a los 10,000 pesos del salario que se le va a pagar en diciembre, más la parte gravable, que en este caso sería lo que sí va a pagar impuesto del aguinaldo, 10,000 más 2,393 serían 12,393. Si yo le calculo, y esto ustedes lo saben, cuando calculamos el impuesto de la renta conforme a la ley, sumando salarios más aguinaldo, el impuesto que se determine va a ser un poquito más alto que de haber aplicado reglamento. Por eso se sugiere que apliquen reglamento, ¿sí?, para que se les retenga un poquito menos a los trabajadores. En este caso me da 441 la retención sumando todos los ingresos del mes, pero si yo lo hago conforme al reglamento, nada más son 421. O sea, si se dan cuenta, se retiene más conforme a la ley que conforme al reglamento. Se le va a retener 19 pesos de más. Entonces hay que evitarlo, hay que tratar de ser justos. En este caso apliquen reglamento, ¿sí?, reglamento de la ley del impuesto de la renta, ¿sí? Esta sería mi recomendación, que ustedes calcularan conforme a este procedimiento y no conforme a la ley. Bien, por otra parte, pues también, si me lo permiten, y ya para culminar esta parte, hay que timbrar el recibo, ¿sí? Y ese recibo, bueno, pues tiene que llevar todos los requisitos que marca el artículo 29 y 29b del Código Fiscal de la Federación, en donde viene el aguinaldo, internamente su clave del SAT, viene lo que es el impuesto que se retuvo conforme al reglamento en este caso, viene su cadena original y su sello digital. Bien, entonces si se darán cuenta, no es difícil calcular el monto del aguinaldo, hay que cumplir con todos los requisitos que marca la ley,
Y bueno, pues para ello sí es importante que en este año que fue complicado y que el salario que se debe tomar como base es el último que están percibiendo, ahí hay que tomar en cuenta que si ustedes fue negociado me refiero porque el patrón negoció con ustedes de que se les iba a bajar temporalmente el salario mientras pasaba lo de la pandemia, etcétera, sí recomiendo que lleguen a un acuerdo con él para efecto de que reciban su aguinaldo íntegro, ¿sí? Desafortunadamente se los tendrían que pagar con el último, por jurisprudencia, con el último salario que está vigente. En este caso, con el que estén ganando ahorita en el mes de diciembre, les tendrían que pagar su aguinaldo, ¿sí? Esa sería la noticia mala. Pero creo que ahí sí es importante que se negocie con el patrón porque su salario real que ganaron en enero, febrero, marzo y algunos otros meses, pues era mucho mayor que el que tienen actualmente. Entonces, no se puede demandar esa parte porque no hay ninguna normatividad que me diga, oye, si ya te bajaron el salario, ¿con qué salario te deben pagar el aguinaldo? La respuesta es con el último salario que tengan vigente al mes del pago. O sea, en este caso, al día 19 de diciembre o días anteriores. Bueno, pues de mi parte sería todo. Les invito a que se suscriban a nuestro canal para que sepan cómo se pagan las prestaciones de los trabajadores, finiquitos, liquidaciones, primas, etcétera. Suscríbanse a nuestro canal, ahí al botoncito que dice abajo. Cualquier duda o comentario, estamos a sus órdenes. Mi nombre es el contador Telesfor Ávila y es un placer por aquí estar con ustedes charlando con estos casos prácticos. Que tengan buen día. Hasta la próxima.